Diputada, pues primero preguntarle, pues ya ayer estuvimos muy pendientes de pues esta resolución del Instituto Electoral del Guerrero, pues valida la candidatura de Félix Salgado Macedonio, incluso pues ya arrancaron las campañas pues allá en Guerrero, aunque pues en términos oficiales por Morena sin un candidato. Eh, ¿Qué esperamos? Usted, diputada, ha sido crítica de esta postulación. Ya es esperable esta ratificación de Salgado Macedonio? ¿Cómo lo ve usted, diputada? Bueno, antes que nada te agradezco mucho la invitación, poder estar con ustedes y decirte que todavía no es definitivo porque hay una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia donde mandató al Comité Nacional de Elecciones de Morena hacer una reposición del procedimiento. Entiendo que están en ese esfuerzo, perdón, sí. me entró una llamada. No. Están en ese esfuerzo y evidentemente, pues lo que acordaron en el Comité Nacional de Elecciones es primero hacer una encuesta y segundo, a partir de los datos de la encuesta van a hacer una valoración política al tenor de los estatutos y de la propia declaración de principios. Entonces yo lo que esperaría es que el Comité Nacional de Elecciones haga una buena evaluación y no registre a Félix Salgado Macedonio. Ahora, evidentemente, esto implicaría que el propio Félix renunciara al registro que se aprobó el día de ayer. Y ahí, bueno, pues espero que no haya ninguna complicación y que Félix asuma el resultado de la Comisión Nacional de Elecciones. Eso sería muy bueno. Entonces, es que no sé por qué no puedo apagar mi teléfono, ya. Entonces, esto sería lo que pasaría. Ahora bien, ¿qué opino yo de lo que resolvió ayer el Instituto Electoral del Estado de Guerrero? Pues me parece que se convirtió en una especie de tribunal de alzada. Todos sus análisis versaron en temas estrictamente judiciales, que además no es el órgano competente para hacerlo. Ellos son un órgano administrativo que debería haber acatado lo que establece los lineamientos del 3 de 3 y debería haber valorado el registro al tenor de lo que implica la probidad, al tenor de lo que implica tener una buena fama pública y a partir de ahí tomar la decisión. Y me parece que no lo hicieron, no entraron al fondo del asunto donde todos los candidatos que son registrados en el país pues tienen que cumplir con un perfil adecuado, un modo honesto de vivir. Este concepto en sí mismo es muy importante porque está establecido en la propia ley. Y bueno, pues el modo honesto de vivir no se puede acreditar cuando una persona tiene varias denuncias penales por un delito tan grave como es la violación en su contra, donde hay abiertos procesos penales que no han concluido y donde se les ha negado el acceso a la justicia a estas víctimas, que son denunciantes, mujeres denunciantes, víctimas de un delito grave, que presentaron estas denuncias en tiempos distintos. No podríamos hablar entonces de que fue una campaña o algo orquestado, sino realmente hay indicios claros a partir de estas denuncias de que efectivamente Félix Salgado no cubre con ese modo honesto de vivir. Y decirte, por otro lado, que tampoco me gustó la resolución porque además de no meterse este tema en específico, acreditando el modo honesto de vivir, me parece que el principio de presunción de inocencia no puede estar por encima del acceso a la justicia. O sea, el derecho primario, el primigenio, es el acceso a la justicia que se le ha negado a estas víctimas que tuvieron la valentía de presentar denuncias a pesar de que Félix Salgado es un hombre que tiene cargos públicos desde hace mucho tiempo y esto también le ha generado un escudo o una patente de impunidad a partir de este cargo público. Entonces, no estoy satisfecha, no comparto la decisión del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, me parece que incumplió a su función, incluso a sus propios lineamientos, y esto valdría la pena valorarlo para ver si se puede impugnar esta determinación. Y por otro lado, yo esperaría que Morena tome la decisión correcta, la éticamente adecuada, la que preserva nuestra declaración de principios, la que garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres,
la que surge de esta biografía colectiva que implica Morena, donde buscamos transformar al país y no lo podemos lograr si tenemos a más de la mitad de la población con condiciones de violencia terribles que vivimos todos los días y que con este mensaje del registro de Félix, pues lo que estamos mandando es un mensaje para reforzar la impunidad, que es justamente lo que ya no queremos. Diputada, pues Morena prácticamente es el único partido que desde un inicio presentó una agenda feminista importante. Bien, creo que es de conocimiento de todos que pues la oposición se ha montado en este tipo de temas. Sin embargo, dentro del propio partido, a ustedes, diputada, como feministas, como mujeres, les está costando trabajo empujar esta agenda. ¿Se puede considerar Morena feminista o solamente hay un grupo de mujeres feministas que están buscando, pues hasta ahorita a lo mejor con mucho trabajo, esta agenda feminista? Mira, yo te podría decir, afirmar categóricamente que Morena es feminista. El feminismo tiene como causa fundamental la igualdad de derechos de las mujeres. Queremos que nos den el mismo trato a las mujeres y los hombres en este país. Esa es la base fundamental del feminismo. Pero también que se garanticen el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos para poder pues desarrollar nuestros proyectos de vida y garantizar nuestra plena autonomía. Y también Morena ha definido una posición muy clara frente al tema de la impunidad. De hecho, una de las grandes banderas del presidente de la República ha sido el tema de la corrupción y de la impunidad, que esto lastima seriamente el Estado de Derecho en este país. Entonces, si vemos esos dos pilares, que es la justicia y es la igualdad, pues evidentemente Morena es absolutamente feminista. Y quiero decirte que esta mala decisión de registrar a una persona con estos antecedentes no va a invalidar el esfuerzo que estamos haciendo muchas mujeres de Morena y que seguiremos haciendo para que garanticemos tanto la igualdad como la justicia. Y de hecho estamos pensando en tomar una serie de acciones pues para justamente no permitir que sean premiados quienes tienen antecedentes como agresores con una candidatura y menos que nos representen. Esta posición no ha cambiado. Seguramente muchas mujeres de Morena que me están escuchando coinciden plenamente en esta definición de Morena como un partido feminista, progresista, que defiende los derechos humanos y las libertades de las mujeres. Y lo hacemos porque hemos militado durante muchos años en el feminismo y también somos mujeres de izquierda. Entonces, la mayor parte de las mujeres sí somos feministas en Morena y combatiremos esta decisión hasta donde podamos para que no se dé este registro, pidiéndole incluso a Félix Salgado Macedonio que tome la decisión ya de renunciar, porque está lastimando el esfuerzo legislativo que hemos hecho muchas mujeres en diferentes estados, incluso en el Congreso Federal. Se ha avanzado como nunca antes en la historia de este país para fortalecer la igualdad sustantiva de las mujeres y también para atender y enfrentar el problema serio de justicia que tenemos en este país. Diputada, era previsible justamente que la oposición se montara, pues la verdad, prácticamente en cualquier tema que, pues, en el que dejaran oportunidad de hacerlo, pero ¿qué opina de pues, los dichos del presidente López Obrador en los que constantemente señala que pues, la oposición está utilizando ese tema políticamente? No, diputada, ¿no deslegitima el movimiento feminista? ¿O qué mensaje considera que manda el presidente pues con una fuerza pues impresionante en las conferencias mañaneras? ¿Qué mensaje manda al movimiento feminista? Bueno, yo te diría en primer lugar que efectivamente la derecha no es feminista. Eso hay que decirlo categóricamente. La derecha se ha opuesto permanentemente a muchos de los avances que se han reconocido ya en otros países, como recientemente en Argentina, del derecho a decidir libremente sobre nuestra sexualidad reproductiva. Es un derecho elemental. No es posible que quienes se oponen a este derecho fundamental de las mujeres hoy se ostenten como las grandes feministas. Ya las quiero ver cuando presentemos esta iniciativa en la Cámara de Diputados para ver cuál es su posición. Este derecho está contenido en muchos convenios internacionales a los que ellos permanentemente hacen alusión
Y quiero decirte que la consecuencia de no reconocer el derecho a decidir con libertad ha generado muchas muertes de mujeres que no tienen acceso a estos doctores que viven de la clandestinidad, generando la interrupción del embarazo de forma, en condiciones pues adecuadas para muchas mujeres, pero muy inadecuadas para otras, que es la mayoría, porque las mujeres que no tienen recursos, que viven precariamente y que no quieren ser madres porque no tienen las condiciones o porque fueron violentadas, esas mujeres tienen un riesgo muy grande de morir cuando hay una intervención clandestina en condiciones insalubres. Entonces, yo podría afirmar que la derecha y los grupos antiderechos lo que están provocando es la muerte de muchas mujeres que no tienen acceso y condiciones para acudir a un doctor en buenas condiciones. Y me parece que esto habla de la enorme desigualdad que vivimos y desde luego también no solamente tienen el riesgo de la muerte o de quedar mal en su salud, sino también corren el riesgo de ser encarceladas por tomar una decisión sobre su propio cuerpo. También decidir no ser madre es una actitud responsable, eso no lo podemos olvidar. Pero además, quienes estamos promoviendo esta iniciativa, no estamos promoviendo el aborto, simplemente queremos que se reconozca el derecho a decidir con libertad de cada mujer. Porque así es en los hechos, además. Se ha acreditado que estas leyes prohibicionistas de la derecha, pues evidentemente lo único que provocan es lo que ya te dije, es muerte o privación de la libertad. Y eso no lo podemos permitir. Diputada, sí. perdón, diputada, pero específicamente sobre estos dichos, creo que es importante también conocer su posición porque, pues, frente a los dichos del presidente, pues, feministas de diferentes grupos, apartidistas o con cualquier tipo de preferencia, pero, pues, se han sentido agraviadas al considerar que el presidente no entiende lo que implica el movimiento feminista. ¿No cree que descalifica el movimiento feminista el presidente desde las conferencias mañaneras al estarlo constantemente vinculando con la oposición? Pienso que tendría que abordarlo de otra manera. No coincido con algunas de las declaraciones que ha hecho el presidente porque soy feminista y soy de izquierda y además estoy comprometida con los cambios legislativos para garantizar la igualdad en este país. Me parece que el presidente de la República nos debe una conversación muy grande a las feministas de Morena para que podamos platicar con él de cuáles son realmente las implicaciones del movimiento feminista. Creo que transformar al país cruza necesariamente con una alianza grande con todas las mujeres y feministas de este país. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que platicar, porque en este ruido que genera la derecha, pues evidentemente a veces no se distingue la diferencia entre las mujeres que están exigiendo legítimamente una vida libre de violencia y el tema de mujeres de derecha que están aprovechando justamente este movimiento para obtener alguna ventaja electoral. Y yo creo que eso es justamente lo que no alcanza a distinguir y tenemos nosotras la obligación como militantes de Morena y además estando en la Cámara de Diputados y formando parte de Morena, pues sería muy bueno que pudiéramos platicar para que se pudiera distinguir cuál es el movimiento feminista que además nos debe de acompañar, que debemos acompañar en sus exigencias y quiénes son las que están aprovechando este movimiento cuando en el fondo sabemos que no tienen un compromiso de fondo con los grandes planteamientos del feminismo. Diputada, pues yo le agradezco mucho de verdad estos minutos que nos ha dedicado aquí Ana Astillero Informa. Si nos permite, pues más adelante retomamos pues la agenda feminista desde el ámbito legislativo para seguir platicando con usted, diputada. Me encantará, estoy totalmente abierta y les digo a todas las mujeres que nos escuchan que estamos peleando por evitar que se dé un registro de alguien que no nos representa a las feministas de Morena. Muchas gracias, diputada. Muy buena tarde. Buenas tardes.